Bueno, vamos a continuar. En primer lugar, muchas gracias por su interesante ponencia, señora Montserrat. Ahora vamos a dar paso a la primera mesa, propuestas de actuación para el fomento de los biosimilares en el nuevo Sistema Nacional de Salud. Interviene como moderador don José Martínez Olmos, exsecretario general de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Participan en la mesa doña Patricia Lacruz, el doctor José María Vergeles, el doctor Conrado Domínguez, el doctor Manuel Barreiro y doña Ana Sánchez. Muchas gracias. Buenos días. Y quiero agradecer la invitación para estar aquí en esta jornada y, además, moderando una mesa que yo creo que es una mesa muy importante, muy interesante, en un proyecto de trabajo que Biosim viene desarrollando desde hace tiempo, a quien yo quiero felicitar por su trayectoria. Ya era hora de juntarnos presencialmente también, ¿no? Y eso me parece que le añade un plus a la reunión. Y, además, para debatir yo creo que con bastante inteligencia, como tienen que hacer las sociedades inteligentes, los desafíos que tienen en cualquier ámbito. En el caso concreto que nos sitúa aquí hoy, estamos tratando de mejorar la calidad de la prestación farmacéutica del sistema sanitario, hacerlo de una manera que permita incluso la mejor sostenibilidad del sistema y hacerlo dialogando entre diferentes sectores, diferentes responsables, diferentes ámbitos que necesitan escucharse, compartir y aprender mutuamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la mesa es una mesa adecuada para debatir sobre el trabajo que el sector de biosimilares viene realizando, el documento que han elaborado con propuestas de actuación y, además, hacerlo de una manera también basada ya en la experiencia. Hay toda ya una trayectoria en nuestro país en relación al desarrollo, a la introducción y al uso de los biosimilares y, por lo tanto, quiero agradecer a todas las personas que están en la mesa, que ya la han presentado, su presencia con nosotros. Por razones de tiempo, lo que voy a pedir es que la intervención inicial, que luego permita, si acaso, algún añadido o alguna referencia adicional, no supere los 8 minutos. No voy a ser súper estricto, pero hay momentos que nos tenemos que ir a la estación de Atocha a coger el tren y ahí sí vamos a tener que poner el límite. Yo, si les parece, le voy a dar primero la palabra a doña Patricia Lacruz, que es la directora general de cartera de servicios del Ministerio de Sanidad y que además, yo creo que atesora una experiencia muy interesante en relación a políticas públicas para impulsar los medicamentos biosimilares. Así que, Patricia, cuando quieras, encantado de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas y compañeros de mesa. Vamos a comenzar. Yo he preparado una pequeña presentación que me gustaría, si es posible, no sé si a lo mejor me puedes acercar, voy a hacer la presentación desde aquí porque creo que es más familiar. A ver el tema logístico. Fundamentalmente para mostrar también algunos datos relevantes y de interés. ¿Se ve bien, no, la presentación ahí? Perfecto. Muy bien. Pues comienzo. Yo creo que no hace falta destacar la relevancia que los biosimilares tienen para la sostenibilidad del sistema y, sobre todo, para el acceso y el fomento de la innovación de los medicamentos en nuestro país y, desde luego, en todo el mundo. Así lo traslada de forma clara en organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Así, en esta misma casa, en el marco del dictamen de reconstrucción, se atestiguó de forma clara como una de las líneas de acción que se tenían que desarrollar para ese impulso necesario en el marco de la política farmacéutica y, desde luego, así todo el marco de gestión y de política farmacéutica tiene una visión decidida de lo que los biosimilares significan para los sistemas nacionales de salud. Quiero destacar, y por eso he puesto simplemente esta primera tabla, como bien decía antes Joaquín, más de 15 años tras la autorización y más de 15 años también tras la financiación del primer principio activo biosimilar en el Sistema Nacional de Salud. La evolución la veis en las diapositivas. Sí que quiero destacar el 2018 como un año clave en la financiación de medicamentos en nuestro país, fundamentalmente destacar
utilizando a los anti-TNF-alfa en el marco de su utilización, dado que son medicamentos que tienen un amplio uso en el Sistema Nacional de Salud, dadas las indicaciones. Y quiero destacar también la primera tabla que hace referencia a cuántos medicamentos autorizados tenemos en Europa y cuántos están financiados en el Sistema Nacional de Salud. 17 en este caso autorizados, 15 en este caso financiados. Hay un biosimilar relativamente reciente que ha sido autorizado por la Comisión Europea, el Ranibizumab, que fue autorizado en agosto del 2021 y que actualmente no ha solicitado aún la comercialización en nuestro país. Quiero aprovechar para trasladar, porque creo que antes se ha manifestado este contexto necesario, que los medicamentos no son analizados en el marco de estudio de financiación y precio por los países, por los Estados miembros, hasta que no solicita la comercialización en nuestro país. Así pues, quiero dejar de manifiesto esta cuestión porque el acceso es una cuestión que todos, desde luego, y en este foro lo traslado, una cuestión en la que todos tenemos una necesidad de actuación y la primera, desde luego, es la comercialización en nuestro propio país. Quiero dar algunas cifras porque considero que son de interés. Hemos analizado en los últimos años el porcentaje de medicamentos que en los primeros 12 meses se autorizan en nuestro país. Así pues, desde el 2016 pasamos un 88%, 2017 un 78%, 2018 un 81%, 2019 bajamos a un 71%, en 2020 subimos a un 93% y actualmente estamos en un 94%. El promedio de días desde que se autoriza por la Comisión Europea hasta que el laboratorio solicita la comercialización en nuestro país, tomando como consolidación los últimos años, es de 233 días. Lo comento como necesidad en el marco del acceso de medicamentos en los Estados miembros. Sabéis que existe una cláusula, que es la cláusula Sunset, que lo que hace es es una obligación hacia el laboratorio farmacéutico titular del medicamento que pone la obligación de comercializar en un Estado miembro en los primeros 3 años tras la autorización de comercialización. Esto, como antes ha comentado Dolores Moserrat, es una de las cuestiones que probablemente se debata en el marco de la reforma legislativa europea, dado que el acceso es una preocupación conjunta y el primer paso justamente es la solicitud de autorización por parte de los laboratorios. Aquí quería destacar justamente el último biosimilar que data de agosto del 2021, que aún no lo tenemos encima de la mesa para poder estudiarlo. Sin extenderme más en esta cuestión, sí que quiero trasladar que de las presentaciones de biosimilares financiadas respecto a las del total del principio activo, del mismo principio activo, como podéis observar, la media en este caso es de un 66% de presentaciones de biosimilares financiadas versus, en este caso, lo que sería un 34% de presentaciones de medicamentos originales financiadas. Esto destaca de forma clara la penetración y la relevancia que los biosimilares tienen para el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, una vez se introducen en el mismo, el desarrollo que en el marco de distintas presentaciones adaptadas a las distintas necesidades de los sistemas, pues facilitan y se sitúan para su financiación. Si vemos una evolución del consumo en España, de cómo, en este caso, y aquí hablo de consumo a nivel del Sistema Nacional de Salud, que son evidentemente los datos que disponemos, se observa, yo diría que de una forma bastante favorable el incremento en la utilización de biosimilares que se ha producido en estos 2 últimos ejercicios cerrados. Derivado, como no puede ser de otra forma, también de la primera diapositiva que hemos visto. En 2018 se financiaron medicamentos muy importantes biosimilares y esto ha sumado, desde luego, a que ahora podamos ver esta evolución que, siendo positiva, desde luego, es mejorable. Las cifras absolutas las disponéis ahí y tampoco me voy a entretener mucho en ellos. Sí que trasladar
como todos podíamos suponer, que el marco, el marco de utilización y de consumo en el Sistema Nacional de Salud es heterogéneo. No solo en el territorio, sino también, como luego veremos, en la utilización de las moléculas. Aquí nos podríamos preguntar si la prescripción, en este caso, la utilización o el consumo de medicamentos biosimilares son prescriptor dependiente, ¿no? Bueno, yo creo que esto es algo que podemos concluir analizando brevemente los datos. Quiero destacar, en este caso, si hubiéramos puesto unas diapositivas evolutivas, hubiéramos visto que, evidentemente, se ha ido mejorando en todas las comunidades el porcentaje de penetración de los biosimilares, de la utilización de biosimilares en nuestro país. Esta es la foto del 2021. Destacar dos comunidades que yo creo que así deben ser como es La Rioja y Asturias, que son los que mayor porcentaje de penetración de biosimilares tienen en el Sistema Nacional de Salud, en este caso de un 73%, al que le siguen de cerca, como bien habéis podido ver sombreados, las Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, en este caso, y Navarra. Esta foto que nos dice, o a mí que me dice al verla, que podemos seguir mejorando y que tenemos ejemplos dentro de nuestro país para poder avanzar en mejorar la utilización de los biosimilares. Si hay comunidades autónomas que presentan porcentajes de penetración de un 73%, el resto puede conseguirlo. Y como luego veremos haciendo un análisis de entorno comparado con otros países, si hay países que pueden superar ese 73%, las comunidades autónomas que están en un 73% también pueden conseguirlo. Trasladar, como antes adelantaba, el porcentaje de penetración que tienen los distintos principios activos es muy heterogéneo. Partimos de, en este caso, medicamentos que pueden tener, principios activos que pueden tener un 96% de penetración. Veis dos gráficas, evidentemente muy similares, representan envases y representan PVL, es decir, euros. Y básicamente sigue la misma tendencia. Aquí quiero destacar, porque creo que es significativo, la evolución, en este caso, que ha tenido bevacizumab. Porque, si veis, siendo que se ha, en este caso, financiado en el año 2020, en un solo año ha aumentado más del doble su consumo. Asimismo, el 77% de las presentaciones de beba son biosimilares, de las que están financiadas en el sistema. Con esto lo que quiero trasladar es que también tenemos ejemplos en un marco de principios activos que pueden servir de referencia para la mejora en la utilización de los biosimilares en nuestro país. Ejemplos concretos de visión y manejo clínico. Quiero destacar también de esta gráfica también el filgastrin pegilado, que en el 2019 fue cuando se financió y realmente es uno de los que mayor penetración tiene, quizás también derivado evidentemente de que el filgastrin ya le abrió el camino que lleva muchos años ya financiado, pero bueno, quería destacar estos porque me llama especialmente la atención y creo que nos pueden ser de guía, de referencia para actuaciones en el manejo clínico de la utilización de biosimilares. Aquí lo señalaba, de hecho, aquí de cada uno de los principios activos podéis ver la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Que veis señalado con una flechita roja, creo que se visualiza más o menos bien en la gráfica, es beva. Y, como podéis observar, comparativamente, aquellos principios activos que llevan más tiempo, evidentemente, su evolución positiva, en este caso todos tienen evolución positiva, ha sido más progresiva y sí que se observan un salto relevante, poniéndolo de ejemplo, en este caso, la molécula que he trasladado, el principio activo que he trasladado. En PVL, es decir, en euros, el comportamiento es similar. Simplemente era compartir con ustedes también esta diapositiva. Y luego, voy a hacer de una forma muy rápida cómo se sitúa España en relación a otros países europeos. Esta información, como bien pone la fuente de información, ha sido extraída del último informe de IBIA que publicó al respecto, haciendo este análisis de entorno en un encargo de la Comisión Europea. Y bueno, así concluyendo de una forma rápida, yo creo que podemos decir que
España se sitúa por encima de la media en prácticamente todos, no todos. En los anti-TNE alfa se sitúa justamente por debajo, pero muy similar. Es un 60 versus un 59 que tiene España. Y como les decía antes, creo que la foto europea lo que claramente nos muestra es que tenemos mejora en la utilización de los medicamentos biosimilares, porque hay otros países que consiguen mejores porcentajes que España. Paso de forma rápida los factores estimulantes de colonia, el filgrastim y el filgrastim pegilado, la eritropoyetina. En rosa, España, para aquellos que no pueden ver muy bien las leyendas, y en negro, la media europea, ¿vale? Pasando a los siguientes, que es la noxaparina y la folitropina alfa, lo mismo. Estamos por encima de la media y tenemos por delante otros países. Si nos vamos a los medicamentos oncológicos, haciendo una foto agrupada de los mismos, en este caso Beva, Rituxi y Trastu, también podemos ver que no estamos, aunque se sitúe por delante, en este caso, la línea, sino que estamos igual exactamente que la media europea. Aquí colabora mucho, desde luego, la aportación de Beva a estas cifras. Y los que comentaba, agrupando también los anti-TNE alfa, pues se puede evidenciar que estamos prácticamente similar, un punto porcentual para ser exactos por debajo, en este caso de su utilización. La somatropina, fíjate que lleva tiempo financiado y en utilización y se mantiene en porcentajes relativamente bajos para el tiempo que lleva, en este caso financiado. Y bueno, las insulinas en general, en España la insulina glargina, porque la Lispro y Aspartan no están comercializadas como biosimilares en nuestro país, pues también tiene un porcentaje, presenta un porcentaje menor, aunque la cuota de mercado de las insulinas evidentemente es tremendamente grande. Aquí se visualiza en un apartado menor, ¿no? Y la teriparatida lo mismo, estamos en este caso por debajo. Bueno, simplemente trasladar un mensaje. Nos situamos bien como país en la utilización, pero nuestra posición es mejorable. Yo creo que este sería el resumen del análisis del entorno. Yéndonos a las acciones que a nivel europeo y luego nacional se están desarrollando actualmente respecto al impulso de los biosimilares, en primer lugar, trasladar aquellas que hacen referencia y tienen su contexto y su paraguas en la estrategia farmacéutica europea, como antes Dolores Montserrat ha señalado y ha explicado de una forma muy amplia, ¿no? Ahora estamos frente a un reto muy importante, que es la revisión de la legislación farmacéutica. Yo creo que esto pasa probablemente una o dos veces cada 100 años. Creo que nos aborda a nivel europeo con una frecuencia probablemente mayor. Y bueno, la verdad es que es una oportunidad muy buena para aquellos retos y aquellos desafíos que identificamos en el marco de la política farmacéutica se puedan abordar en el seno de las competencias, evidentemente, que tienen cada uno de los Estados miembros y que, por supuesto, tiene la Comisión en un marco de armonización, pues se pueda desarrollar. En este apartado, simplemente destacar, porque la antecesora en la ponencia lo ha explicado de una forma muy clara, la relevancia que tiene el incremento de la competencia, no solo en un marco de expiración de patente versus patente no expirada, sino también, evidentemente, en el mercado general farmacéutico. Aquí el biosimilar y, si me permitís, viendo a Ángel, evidentemente también el genérico, aunque hoy es el día del biosimilar, Ángel, y esto es así, destacar de una forma clara que son los que aportan competencia una vez ha expirado la patente. Si el biosimilar no existiera, los originales no bajarían el precio. Y si lo bajarían serían porque tienen otras alternativas terapéuticas que luchan con ese mismo nicho de mercado en la indicación que tienen autorizada y, evidentemente, deben competir, ¿no? Con lo cual, aquí quiero destacar que cualquier actuación que se dirija a un incremento de competencia, desde luego una competencia sana, una competencia legítima, es lo que sin duda va a fortalecer la política farmacéutica y va a beneficiar al máximo a los pacientes y, desde luego, a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud. Destacando
distintos ámbitos. Hemos visto que se está trabajando en una reforma legislativa. Está siendo intensa el trabajo de la Comisión con los Estados miembros en sus distintos órganos colegiados, desde el Comité Farmacéutico. Luego destacaré otro comité que es, en este caso, un comité específico que hay de autoridades de precio y reembolso, en el cual se está trabajando de forma, yo creo que intensa y exigente en este gran reto, en el cual, por cierto, España va a tener un papel relevante, dado que la presidencia española, en este caso que se produce en cada uno de los semestres de cada año, recae en el último semestre, en este caso en el semestre del 2023. Con lo cual, es bastante probable que estas reformas legislativas también tengamos un papel relevante en el impulso y en la facilitación de las mismas. No todo lo que se está trabajando en Europa son reformas legislativas. También apunto un estudio que se está desarrollando en el marco de la adjudicación de contratos públicos para fomentar la competitividad y mejorar el acceso, que está siendo liderado por la Comisión Europea. Y luego, como antes les trasladaba, la red de autoridades competentes en precios y reembolso, en estudio de financiación y precio, estamos desarrollando también una labor muy intensa, centrada fundamentalmente en 4 grandes áreas. Un área que es en compartir, desde luego, en poder compartir información relacionada con la aspiración de las patentes en cada uno de los países. Otra área, en este caso, relativa a una posible armonización, aunque no fuera legislativa, en el marco de la intercambiabilidad. Otra área que se enfoca, en este caso, a lo que se refiere a toda la información que tanto los profesionales como, en este caso, los pacientes, los usuarios, tienen que disponer para la mejor toma de decisiones en el marco de la utilización de los medicamentos, en concreto biosimilares. Y, por otra parte, también se está trabajando en poner encima de la mesa las distintas herramientas que los distintos Estados miembros estamos utilizando, tanto para, en este caso, incentivar la utilización de su uso a través, por ejemplo, de lo que seguramente luego alguno de los compañeros de la mesa hablará, a través de incentivación en la prescripción de biosimilares. Estas son 4 grandes áreas que estamos trabajando. Está siendo muy enriquecedor el trabajo con el resto de Estados miembros y, desde luego, siempre en un marco de cooperación y de aprender de aquello que otros hacen mejor. Quiero destacar también otra de las iniciativas, que es U4Health, que está también relacionada. Aún es algo que no está adoptado, pero apunta, desde luego, también un apartado específico para promover la competencia y la utilización de biosimilares en el plan de trabajo que se está desarrollando para el 2023. Con esto acabo ya, Pepe. Simplemente trasladar que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el componente 18, que es el componente que tiene medidas dirigidas a la transformación del Sistema Nacional de Salud, del cual, aunque no venga al caso, sí que me permitiréis destacar uno de los grandes desarrollos, de los grandes proyectos de inversión que tiene, que es el Plan INVEAT, que va a renovar los equipos de alta tecnología de todo el Sistema Nacional de Salud, que además ya está totalmente descentralizado en el marco de las comunidades autónomas y que supone una inversión sin precedentes que, sin ninguna duda, contribuirán a mejorar la capacidad diagnóstica en el marco de las patologías que también nos están preocupando y a los cuales se dirige también muchos de los medicamentos biosimilares. Quiero destacar en concreto 2 cuestiones, 2 proyectos que tienen una incidencia muy importante y tendrán un marco de acción relevante en la política farmacéutica, tanto con la mirada a los biosimilares como una mirada en su conjunto. Una es una reforma. Saben que tenemos en agenda la modificación, en este caso, de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento. Y otra es un proyecto de inversión que está relacionado con la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y el fomento de la sostenibilidad. Aquí, además, hay una acción específica
para fomentar la utilización de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud, con una campaña dirigida, en este caso, tanto a la ciudadanía como a los profesionales. Y, desde luego, destacar el plan para el fomento de la utilización de medicamentos genéricos y biosimilares, cuyas acciones, en este caso, a nivel autonómico, yo creo que están siendo ampliamente desplegadas, y las que se refieren a nivel, en este caso, que requieren modificaciones legislativas, tendremos la oportunidad de trabajarlas en la reforma que próximamente vamos a abordar en la Ley Madre del Medicamento de España. Y, por mi parte, nada más. Me paro aquí, Pepe. Espero no haberme pasado del tiempo. Bueno, solo has doblado el tiempo, pero bueno. Muy interesante todo lo que has dicho. En cualquier caso, no hay problema. Yo creo que además genera un marco para la reflexión tremendamente útil y yo creo que además por eso no he querido ni siquiera hacer ninguna mención, ¿no? Así que muchas gracias, Patricia. Y ahora a José María Vergeles, que es un gran conocido en el mundo sanitario, tiene una enorme experiencia y una gran trayectoria de gestión en el ámbito de la sanidad en Extremadura y, por supuesto, con unas magníficas también aportaciones. Siempre tiene en la cabeza al Sistema Nacional de Salud como horizonte también. Vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Cuando quiera, José María, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. En primer lugar, gracias a Biosim por organizar esta jornada, por invitar a la Junta de Extremadura, por invitarme a mí y por permitirnos que podamos estar aquí viéndonos en 3 dimensiones, que era una situación francamente difícil hace tan solo unas semanas. Con lo cual, infinitas gracias. Gracias también a la acogida por parte del Congreso de los Diputados, a la presidenta de la Comisión de Sanidad y al resto de los diputados y diputadas. Gracias, Pepe, por la moderación y por el Photoshop en mi presentación. Me encontraba esta mañana en el desayuno con Dolores y me decía que era de los que más duraba en esto. Y le decía que es que la vida de consejero, la edad media de la vida de consejero es más alta que la de ministro. Un consejero puede conocer a varios ministros y un ministro no suele conocer a varios consejeros. No sé lo que tiene, pero eso es una evidencia palpable de lo que ocurre, ¿no? Bueno, algunas reflexiones ajustándome intentando ajustarme a los 8 minutos. Primero, ¿son importantes los biosimilares? Sí. ¿Creo que hay que hacerle un abordaje desde diferentes ópticas? Sí. ¿Creo que se puede proporcionar un programa para el fomento de los biosimilares solo desde la Administración sanitaria? No. ¿Creo que hay que implicar a muchas partes? Sí. Creo que tenemos que implicar a la Administración sanitaria, creo que tenemos que implicar a los prescriptores, como decía antes Patricia, y además celebro que estén en la mesa asociaciones de consumidores y representantes de grupos que representan a afectados o pacientes, que a veces no son lo mismo. Y creo que también es muy importante el papel de la enfermería, porque proporciona una información para el mantenimiento de los tratamientos que son muy importantes. Si algo hemos aprendido durante esta crisis sanitaria y aprovechando que esta sala tiene el nombre de Ernest Lluch, algo que no venía en la Ley General de Sanidad, pero que nos ha hecho mucho bien para que pudiésemos utilizar las vacunas de las que antes hablaba Dolores, pues es el hecho de que nuestro Sistema Nacional de Salud se basa en la confianza. No está escrito como valor en ninguno de los elementos normativos, pero la confianza, sin duda ninguna, es uno de los elementos fundamentales que ha permitido que tengamos vacunado a este porcentaje de población, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que utilizar, si queremos fomentar cualquier tipo de herramienta terapéutica o de herramienta diagnóstica, a todos los agentes que forman parte del sistema sanitario o eso que dicen ahora del ecosistema. Esto por un lado. Por lo tanto, hace falta mucha gente para hacer esa promoción. En segundo lugar, en el tema de los biosimilares. En el tema de los biosimilares, concretamente, es verdad que aportan un elemento sustancial, pero tenemos que hacer mucho esfuerzo porque los que estamos aquí probablemente no los necesitemos, pero los que están ahí fuera una buena parte lo necesitan.
y es seguirles explicando qué son los biosimilares, porque se pudiera entender que son como los genéricos y hay diferencias que son muy importantes. Por lo tanto, esto es una tarea de formación en la que hemos insistido desde la Junta de Extremadura a través de profesionales, pero también a través de pacientes, en las que necesitamos a las organizaciones de pacientes, necesitamos también a los consumidores que nos permitan explicarle a la sociedad qué suponen los biosimilares, que no solo suponen una mejor eficiencia, sino que suponen un grado de competencia que mejora los resultados en salud. Claro, a esta parte nos tenemos que callar, porque si algo tiene de debilidad el Sistema Nacional de Salud es que cuando vamos a analizar los resultados en salud nos atascamos. Y nos atascamos porque no somos capaces todavía de definir cuál es o cómo podemos explotar los datos que tenemos y si los datos que tenemos son suficientemente honestos, ¿no? Yo creo que ahora, con el desarrollo del Plan de Recuperación y Resiliencia, del Next Generation, con la Estrategia Nacional de Salud Digital, podremos tener más herramientas para saber si lo que invertimos supone que se pueda medir los resultados que se pueden tener en salud. Pero, claro, sin haber desarrollado la Ley General de Salud Pública del año 2011, hasta que no nos hemos dado cuenta que era necesario, y habiendo invertido en informatización lo que hemos invertido y teniendo muchos datos, no hemos sido capaces de tener sistemas de explotación y, por lo tanto, datos honestos que nos permitan saber si lo que estamos pagando es por lo que tenemos que pagar. Porque si me dicen que vamos al pago por valor, yo no tendría dinero para pagar los programas de vacunación. Por lo tanto, creo que esta reflexión es importante si queremos evolucionar en este sentido. El otro elemento tiene que ver con la autorización de los medicamentos. Es verdad que hemos reducido de forma importante el número de días que se tarda entre que se solicita y se aprueba, pero seguimos teniendo problemas en este sentido. Y yo creo que hay que seguir en la senda de reducir los días de autorización de los medicamentos. Porque si no lo hacemos aquí, la forma de acceder a esos medicamentos es por otras vías excepcionales que castigan al Sistema Nacional de Salud y a los servicios regionales de salud, porque el paciente va a acceder a ellos. Ya se encargarán los prescriptores o se encargarán los pacientes, pero que acceden, acceden. Ahora, ¿acceden y están autorizados en España y podemos gestionarlo de forma adecuada y que eso impacte de forma positiva en los presupuestos y en las inversiones que hacen las comunidades autónomas? Pues eso es lo que tenemos que conseguir. Y esto no es una crítica para nadie, esto es una tarea para todos, una tarea para todos. Como quiera que esto también incide sobre uno de los capítulos de la gestión de los servicios regionales de salud, que no suele ser el 4, o no es mayoritariamente el 4, aunque los principales problemas en cuanto a penetración, no sé si pasa en otras comunidades autónomas, pero en el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los principales problemas de penetración los tenemos en los biosimilares por receta, no en los biosimilares hospitalarios. Resulta que es necesario que intentemos rentabilizar la inversión que hacemos en sanidad utilizando mecanismos de compra que nos permitan ganar en eficiencia en el sistema. Esto impacta sobre todo, para los que saben de gestión, sobre el capítulo 2, no sobre el capítulo 4, y las coronarias de los gerentes de los servicios regionales de salud se contraen de forma proporcional a las innovaciones terapéuticas disruptivas que aparecen en nuestro país. Y hay otro efecto más en la contracción de las coronarias, que es que no estén autorizados en nuestro país y estén autorizados en otro país. Con lo cual, esto también es un problema. Y luego hay que identificar, hay que decirle a la industria farmacéutica de biosimilares y de biológicos, aquellos que se distribuyen dentro de los hospitales, que los clientes de esas empresas son los sistemas sanitarios. Porque si no, esto no hay quien lo gobierne.
No hay quien lo gobierne. No sé si eso se llama central de compra o se llama algo más. Pero, desde luego, que tenemos que identificar al sistema sanitario con el cliente principal de la industria que fabrica los medicamentos que se dispensan dentro de los hospitales, eso es meridianamente claro. Si no, no tenemos posibilidad de mejorarlo. Otra parte del fomento. La otra parte del fomento es cómo se va introduciendo esto. El cómo se va introduciendo esto es, en los nuevos diagnósticos, si ha aparecido el biosimilar, ahí no solemos tener problemas. El problema lo tenemos en el cambio. Pues esto hay que hacerlo con la suavidad suficiente para que se pueda aceptar y teniendo claro cuál es el objetivo final. Y el objetivo final no es otro que ir hacia un programa de ganancias compartidas. Teniendo claro eso, tenemos que definir cuáles son los hitos en los que tenemos que ir trabajando. Y, por último, y creo que me ajusto al tiempo, el tema del fomento también está en recuperar la soberanía industrial en la industria farmacéutica para Europa y para nuestro país. Es lamentable que cuando vinieron los meses más duros de la pandemia, cuando cerramos este país, no solo se afectasen las coronarias de los gerentes de los servicios regionales de salud, sino también las coronarias de María Jesús Lamas, para intentar conseguir el abastecimiento de los productos sanitarios o el abastecimiento de estas cosas que luego nos hemos tirado entre los grupos políticos a la cabeza porque todos los profesionales en todos los sitios utilizaban bolsas de basura. Pero es que no teníamos. Podíamos llegar a pagar por esto precios más altos que por algunos biológicos. Y todo el mundo conocía a un chino. Y todo el mundo te mandaba un mensaje de conocer a un chino. Y todo el mundo decía que te iba a traer esto a través de un chino. Y no llegó ninguno de los elementos de los chinos que conocían los que te mandaban los correos electrónicos. Y eso es porque había habido una deslocalización de la soberanía industrial y de la soberanía de fabricación de determinados medicamentos y de determinados productos sanitarios dentro de Europa y dentro del país. Por lo tanto, eso lo tenemos que recuperar. Y miren, tenemos una herramienta fundamental para hacerlo y no podemos desaprovecharlo. La principal herramienta es el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es verdad que el PERTE de salud de vanguardia no es lo que yo me esperaba. No lo es. A mí me parecían que los PERTE eran para industrializar los países y, sin duda ninguna, el PERTE de salud de vanguardia tiene una parte de industrialización, pero hay mucha parte que va a engrosar convocatorias de investigación del Ministerio competente en materia de ciencias. Que no digo que esté mal, pero digo que no es lo que me esperaba. Solamente digo eso. Aún así, desde la Comunidad Autónoma de Extremadura estamos dispuestos a invertir en esa línea de acción, invirtiendo o a través del PERTE de salud de vanguardia o invirtiendo a través del resto de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Lo que está claro es que la industria farmacéutica, de lo que sea, tiene que identificar en el Sistema Nacional de Salud, a través de la revolución de la estrategia digital, un aliado fundamental para decirle a sus multinacionales que España es un buen país para innovar, para investigar y para producir. Y cuando digo España, digo Europa, y que no dependamos de terceros países para esto. Y finalizo con una reivindicación de siempre mía. ¿Todo lo que autoricemos tiene que ser de diagnóstico hospitalario? ¿Es necesario? Porque es que no sé si nos estamos dando cuenta que estamos descapitalizando la atención primaria de salud y las oficinas de farmacia, Y hay comunidades autónomas como la mía que tienen 42.000 kilómetros cuadrados, Y el paciente va a la farmacia a la dispensación del medicamento, y se lo pone en casa. Y si tiene una reacción adversa, hemos descapitalizado el primer nivel de atención para poder orientar al paciente. Lo digo para que lo reflexionemos entre todos, que es que es lamentable que un paciente de tamurejo materno, que está a 211 kilómetros del hospital
donde le pueden dispensar determinados medicamentos, vaya a por una pluma para ponérsela subcutánea y se la administre en tamurejo materno. Y esto nos lo deberíamos hacer mirar, o por lo menos revisar lo que ya tenemos incorporado a la cartera. Y probablemente esto ayudaría sin duda ninguna al fomento. Perdonen porque no haya traído presentación, perdonen por lo sencilla de la intervención, pero quería mostrarles cómo, desde lo práctico, se puede fomentar el uso de los biosimilares o de cualquier otro medicamento. Muchas gracias, Pepe. Gracias, José María. Gracias, José María, y como siempre, mirando con luces largas, que me parece muy importante en la política y en muchas cosas, ¿no? Y creo que complementariamente a la visión que tú acabas de dar, Conrado Domínguez, desde la perspectiva de ser director actualmente del Servicio Canario de Salud, también nos va a complementar una mirada que nos interesa a la hora de promocionar los biosimilares, que es la del pagador, la del comprador, ¿no? Así que cuando quieras, Conrado, y muchas gracias por el esfuerzo de venir allende los mares, aquí a Madrid. Nada, buenos días a todos. Agradecer a Biosim la posibilidad de compartir esta mesa con todos los actores del sistema. A mí me gustaría además empezar por una cuestión, y es que yo soy ese de las coronarias que decía José María, tanto del capítulo 2 como del 4, y no dijo el 1 porque no tiene mucho, pero ese todavía es el que más afecta a las coronarias. Por suerte hoy no, como dice Pepe, hoy no toca, ¿no? Yo quería empezar por una experiencia propia, el ser reincidente y volver a haber estado ya de director del Servicio Canario de Salud y volver a estarlo. En el año 18 el Servicio Canario de Salud se embarcó en un acuerdo marco y abrió la puerta a los biosimilares en Canarias, y lo hizo desde la perspectiva de una decisión puramente política. No contamos con nadie, no contamos ni con los profesionales ni con los pacientes. Lo hacíamos desde el convencimiento de la necesidad. ¿Por qué? Porque en aquel momento, y ahora hablo de las lecciones aprendidas, entendíamos que era un paso en el que teníamos que estar, y tanto el director económico como en este caso yo mismo, pues nos tocó tirarnos a la piscina, tener cartas de la Sociedad de Reumatología, de Digestivo, en los periódicos locales, amenazándonos de que íbamos contra casi la libertad de cátedra, ¿no? En aquel momento no se entendía muy bien la decisión que habíamos tomado, y la tomábamos desde el convencimiento de la necesidad de la implantación. Además, año 18, y yo creo que Patricia en la diapositiva de antes veía claramente cuál era la situación. Evidentemente no lo hicimos bien desde un aspecto y lo hicimos mal desde otro, y es no haber contado, no haber de alguna manera también puesto sobre la mesa pues a los profesionales y a los pacientes y en este caso a otras áreas incluso del Gobierno. Pero lo hacíamos de ese convencimiento, y al final creo que ha sido una buena decisión. Quizás la forma no era la adecuada, pero sí era un momento de oportunidad, y también en este momento y donde estamos, que me gustaría tener un recuerdo especial por una persona que nos ayudó en lo humano y en lo profesional, como fue Regina, y que le dio un impulso importante y nos dio mucha cobertura para esas decisiones, que nos permitió pues tener algunas lecciones, como es el que estas decisiones deben ser más compartidas de las que nosotros lo hicimos en aquel momento, ¿no? Y ahora tanto Encarna como Joaquín nos dan también ese apoyo para otra serie de decisiones, ¿no? Un aspecto importantísimo, y creo que es una de las lecciones aprendidas de la pandemia, es la coordinación. Creo que el papel del Consejo Interterritorial también en este asunto es primordial. Debemos compartir experiencias, debemos compartir información. Los sistemas de información compartidos nos pueden ayudar a lo que los economistas, ¿no? El benchmarking, y saber qué se hace en cada comunidad autónoma. Yo no estoy muy de acuerdo con los porcentajes de penetración en el sentido de ponerlos como límites, porque medir a los heterogéneos como homogéneos no creo que sea lo mejor, pero sí creo que hay que poner unos mínimos, sí creo que hay que hablar de acciones conjuntas, y todo lo que está pasando ahora con los fondos y los mecanismos de recuperación y resiliencia son una oportunidad en muchos sentidos. Dolor antes explicó algunas cosas, José María también ha dicho, Patricia,
Creo que también hay otro aspecto de esos fondos que tiene que ver con los incentivos y en cómo aterrizamos esos incentivos en el prescriptor final, ya sea del ámbito hospitalario y en el ámbito de primaria. Ahora hablaré sobre algunas cosas sobre eso, pero sí creo que el Consejo Interterritorial debe asumir ese papel y debe tomar decisiones donde están representadas todas las comunidades autónomas en la línea de compromisos reales con la introducción de los biosimilares en el Sistema Nacional de Salud y, por ende, en cada servicio de salud. Incentivos. Lo decía José María, hablaba de la atención primaria, ¿no? Yo creo que todavía a estas alturas seguimos necesitando información y formación a nuestros profesionales, a nuestros pacientes. En aquel momento que del 18 que yo recordaba, me persiguieron todas las asociaciones de pacientes de Canarias y de España porque no sabíamos qué iba a pasar. El problema de qué hacíamos era solo para los nuevos, era para los que ya lo tenían, cómo iba a ser ese proceso, dónde estaba la decisión, era el clínico el último o no era el clínico el último, ¿no? Y creo que ahora estamos en otro escenario, en otras circunstancias, y creo que cada vez más las decisiones en el ámbito sanitario, no solo con los biosimilares, deben ser compartidas con los profesionales y con los pacientes. Yo creo que lo que también utilizó José María, que en algún sitio hemos escrito algunos, es pasar de los ecosistemas a los ecosistemas, y eso es primordial con todos los agentes alrededor. No olvidar a un aspecto importante, y ahora contaré los que guardan la caja del dinero, que también debemos hacer los cómplices y no ser francotiradores, porque muchas veces en todo este tipo de políticas se convierte más en más francotiradores que en cómplices. Y creo que todo lo que tiene que ver con modelos de ganancia compartida, ya sea también con la industria, pero incluso con nuestra Consejería de Hacienda. Nosotros tenemos actualmente 2 planes de acción acordados con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, uno basado en los aspectos que tienen que ver con los biosimilares, muy enfocado a la implantación en el ámbito de atención primaria, donde el arsenal terapéutico es más corto y donde además la libertad, comillas, de prescripción es mucho más amplia y menos controlable, y estamos hablando de incorporar objetivos a los planes de gestión convenida y de financiación de los centros de salud, o incluso a poner objetivos dentro del sistema de incentivos que tiene el Servicio Canario de Salud para sus profesionales, y por ende, como se hacía con los genéricos, pues tener ahí una incentivación importante. Yo creo que también estamos en un momento de oportunidad. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de coste de oportunidad, de todo lo que la implantación de los biosimilares puede tener en el sistema, pero a mí se me abre, y quizás es un reto que dejo sobre la mesa, y son los aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad medioambiental y el impacto del cambio climático, que puede ser la introducción de biosimilares en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, muy basado en las monodosis, muy basados en los materiales que se usan, y yo creo que eso puede ser un valor importante, y lo dejo sobre la mesa. Hay que ver, lógicamente, cómo eso se estructura dentro de la industria, pero creo que podría ser un valor importante, no solo unido a los ahorros económicos, sino a el ahorro en el impacto al medio ambiente, que ahora mismo, como saben, como también explicó Dolors muy bien, es una de las grandes tendencias y de los grandes retos que tiene el Sistema Nacional de Salud y Europa. Yo creo que ahí se abre una ventana también de oportunidad para los biosimilares. Creo que además, como todos recordarán, no solo la reconstrucción que se hizo en este Congreso, sino también la AIREF, es decir, por primera vez la AIREF, entre sus recomendaciones, habla de hace ya algún año de los biosimilares, y quizás deberíamos trabajar con ellos también de la mano en cómo se mide eso y cuáles son las recomendaciones que ellos hacen en ese ámbito de los aspectos, ¿no? Y por aterrizar alguna cosa, ¿no? Es decir, o cosas que estamos utilizando en Canarias y que podrían ser exportables, ¿no? Son los incentivos hacia los servicios, tanto clínicos como de farmacia hospitalaria y como en el ámbito de atención primaria. Y eso lo estamos aterrizando mucho en firmar incluso pues contratos, por decirlo de alguna manera, o acuerdos para que los ahorros que se produzcan o los incrementos que se produzcan depende cómo lo midamos, en la implantación de biosimilares, pero también de biogenéricos, incluso en lista de espera, tienen que ver con incentivos como pueden ser la renovación de alta tecnología, y ahí aprovechamos también
los INVEA y los fondos europeos para posicionarnos, todo lo que tiene que ver con la incorporación de investigadores o la financiación de proyectos a los diferentes servicios y que ellos suelen tener muchos problemas y de alguna manera nosotros lo que pactamos con ellos y por eso también lo del pacto con Hacienda es que los ahorros que se produzcan con los planes de acción repercutan en el Servicio Canario de Salud primero y en los servicios clínicos o en atención primaria después, o incluso estancias, el financiar estancias en otros centros con un plan de trabajo muy asociado a todo lo que tiene que ver con la implantación de los biosimilares. Es un camino complicado, los resultados de salud, como decía José María, y el aportar valor creo que puede ser uno de los aspectos más importantes y más diferenciadores a la hora de cuando nos toca a nosotros tomar decisiones. También es verdad que la presión, si no hay una política común de los pacientes, de los profesionales, obliga y al final la realidad de cada una, y si vamos a la realidad insular, quema mucho las presiones y a veces pues se toman decisiones que van más amparadas en otras cuestiones. Con lo cual yo he intentado ya terminar y el mensaje que daría es que estamos ante una oportunidad que no solo va con los ahorros económicos, que va también con el impacto que pueden tener la implantación de más biosimilares y en el ámbito de atención primaria, que como decía José María, es el sistema vertebrador del Sistema Nacional de Salud, que tenemos que darle más protagonismo y quizás deberíamos trabajar mucho más la introducción de biosimilares, aunque el arsenal terapéutico es más corto en el ámbito de primaria, donde nos va a costar mucho la parte de los prescriptores, pero es un trabajo que si no empezamos ya nunca vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Conrado. Una reflexión muy complementaria a lo que ya se ha venido comentando en la mesa. Y ahora vamos a pasar la palabra a Manuel Barreiro, que es presidente del Grupo Español de Trabajo en Enfermedades Crohn y Colitis Ulcerosa, y que también tiene una presentación y, por supuesto, en la medida de lo posible, ajustaros al tiempo. Seguro. Para no estorbar al resto de la mesa. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer como médico, pues estar aquí con vosotros, mi idioma es un poco distinto probablemente, pero seguro que intentará dar mi visión. Muchas gracias a Joaquín, que lo conozco desde que yo era R1 y él empezó en la Industria 1, o sea que es un gusto volvernos a ver. Y bueno, pues nada, yo tengo una visión, pues como presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Crónica y Colitis Ulcerosa, pero también como defensor de nuestra sanidad, defensor de la sanidad pública. Yo soy un animal de la pública y, pues creo que todo esto lo llevo desde dentro y mis reflexiones las he hecho un poquillo desde aquí. También tengo mis conflictos de interés para que se vean y me gustaría simplemente empezar diciendo que yo soy médico y trato la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad que, como vamos a ver, afecta a gente joven. Diarrea, dolor, sangrado, fístulas, manifestaciones intestinales, enfermedad perianal, pero sobre todo muy mala calidad de vida, muchas bajas laborales y mucha cirugía. Y esto, lo que vemos ahí, es la típica imagen del paciente que no se trata pronto y con los fármacos adecuados, su enfermedad de Crohn, en este caso, lo que nos hace ver es que estamos hablando de fármacos que necesitamos, es decir, son fármacos que necesitamos en nuestro día a día. Y me encanta esta diapositiva, porque esa diapositiva, esa gráfica es la gráfica del error, donde decía que estaban aumentando las enfermedades inmunomediadas y bajando las enfermedades infecciosas. Y llegó el COVID, que lo tiró todo por ahí, pero sin embargo, la parte de la derecha... ¿Qué pasa? Perfecto. Y la parte de la derecha, pues se sigue viendo cómo la enfermedad de Crohn es de las más prevalentes. Y es una prevalencia que nos asusta. Es decir, en estudios que hemos realizado pensamos que el 1%, es decir, aquí somos más de 100 personas, una persona ya padece enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Estoy seguro que van a tener alrededor a alguien. A mí me asustan los números de Santiago de Compostela, que vemos que, esperamos en el 2030 tener 4.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y hacemos muchas campañas de visibilidad, pero no son enfermedades que se visibilizan mucho.
Y yo, como presidente del Grupo Español de Trabajo de Crohn y colitis, bueno, que esto es nuestro plan estratégico, donde evidentemente están los pacientes, la visibilización, pero sobre todo también, bueno, pues la sostenibilidad, bueno, pues me han hecho reflexionar sobre el moderador me pidió reflexionar sobre algunos puntos, ¿no? Pues algún incentivo a servicios clínicos, hospitales y profesionales, programas de ganancia compartida. Y bueno, pues la verdad es que me puse a pensar mucho cuando me lo pidieron, me puse en el papel de los más sabios, ¿no? de los más pensadores, y me puse en mi consulta a pensar y yo dije, bueno, pues podemos ver, por un lado, me puedo centrar solamente en la parte económica, pero yo creo que esto se va a hablar mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar un poco de la calidad, ¿no? Y me gustaría poner algunos ejemplos de cómo el uso de los biosimilares puede aumentar o puede favorecer los programas de calidad. Es muy famoso el primer sitio que se publicó, que fue en el Hospital de Southampton, donde cambiaron todos los pacientes de original a biosimilar, y esto repercutió en una mejoría, pues contratando una enfermera, calidad en la atención a pacientes y reclutamiento para investigación, y aparte del ahorro de los costes. Nosotros tenemos un programa nacional que es el programa de calidad de unidades, ¿no? Pues presumimos de que en España tenemos las mejores unidades de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Porque nos acredita externamente alguien y, bueno, pues nos permite crear una homogeneidad. Aquí están todas las unidades acreditadas en nuestro país y, bueno, donde vemos, y lo comentó antes el consejero, que es fundamental tener una enfermera. ¿Por qué? Porque si tienes una enfermera te va a permitir que sea el punto de paso y que los pacientes, bueno, pues ayuden, y es la manera mejor de explicarles el cambio a biosimilar. Pero hemos realizado un paso más, y ahora que estamos exportando este proyecto por toda Europa y por toda Latinoamérica de unidades, pues hemos incluido a la sociedad de calidad, a la sociedad de pacientes, a la sociedad de enfermería, y hemos introducido los PROMs y los PREMs, que es algo importantísimo, que el paciente y yo creo que una buena manera de invertir y de reinvertir el dinero de los biosimilares, del ahorro, puede ser en eso, en favorecer que haya más calidad asistencial, que se potencien las unidades, y eso, pues, para nosotros, los clínicos, los PROMs y los PREMs es muy difícil muchas veces, pero yo creo que es algo que de la mano de las gerencias, de la mano de las administraciones, se puede ser muy importante. Mi otra reflexión es, bueno, pues sobre las guías de práctica clínica y las agencias, ¿no? Bueno, pues perdón que esta diapositiva está en gallego porque es la que he sacado de nuestra agencia, de la CAF, donde yo creo que sí, es decir, desde las agencias no hay ninguna duda de que, bueno, pues el tratamiento biológico se debe iniciar con anti-TNF biosimilar. Los clínicos defensores de la pública no tenemos ninguna duda. Eso sí, nos gusta, y yo creo que uno de los motivos del mapa que presentó antes es, yo creo que en las comunidades donde se habla con los clínicos, por ejemplo, en Galicia nosotros sí que hemos estado en las oficinas del CAF, y como tratamos pacientes, pues yo creo que estamos apoyando perfectamente. Otra cosa que puede tener más discusión es en las guías clínicas, porque las guías clínicas se elaboran utilizando metodología PICO, metodología GRADE, aquí tengo algunas, yo he participado en las guías europeas de Crohn, y claro, a veces es difícil poner una guía clínica el apellido de biosimilar, pero evidentemente, si estás hablando con clínicos que están concienciados, que saben que la primera opción es, en este caso, pues infliximab o adalimumab, pues evidentemente pues van a tratar con biosimilar. Y ya mi última reflexión para acabar es, bueno, pues hablando de intercambio, hablando de datos, pues yo creo que muy importante, también lo comentaron antes, lo comentaron en la primera conferencia, el Big Data y los datos propios, ¿no? Bueno, pues cuando llegaron los biosimilares, pues se cansaron de mostrarnos gráficas de Noruega, del Northwich. Y yo creo que tenemos que mostrar datos nuestros. Tenemos datos muy buenos en nuestro país. Y yo creo que al clínico del Hospital de Alao le gusta más ver los datos de un hospital cercano que de un hospital externo. Y nosotros, una cosa que se desconoce es que, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria tenemos la mayor base de datos mundial que hay, que es la base ENEIDA, en el que participamos más de 100 centros españoles, tenemos datos más de 80.000 pacientes. Es decir, probablemente una inversión también sea en eso, en las bases de datos propias, porque son una base de datos en el que, bueno, pues es cierto que la hacemos con nuestro sudor por las tardes, pero lo que tenemos que ver es que de aquí podremos sacar muchísimos datos y sobre todo insto también a las empresas de biosimilares a que inviertan en las bases de datos propias, porque nos van a dar datos de calidad
independientes que creo que van a ser mucho mejor recibidos. Y nada más, ya mi última reflexión es pensar en el ahorro, sí, pero también en la esperanza, ¿no? Porque, como dice la película Star Wars, una nueva esperanza, pues para nuestros pacientes necesitan esperanza. Y, desgraciadamente, los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal van a pasar por muchos fármacos en su vida. Y están llegando muchos más. Lo bueno es que muchos más también tendrán biosimilares. En breve tendremos el biosimilar de ustekinumab y de vedolizumab, que son fármacos que utilizamos de los innovadores. Entonces, yo un poco mi visión es que, y lo que intento transmitir como defensor de la pública, es que debemos usar los biosimilares, evidentemente, y también esto que nos tiene que hacer entender a compañeros que el acceso a los biosimilares nos va también a dar acceso hacia los nuevos fármacos, porque no podemos dejar de tratar a nuestros pacientes, ¿no? Lo que tenemos que tener es suficiente músculo para poder tratar a todos los pacientes con los mejores tratamientos que tengamos. Y nada más, esta es mi visión, queriendo ver un futuro mejor, con el final de mi película favorita, y los traslado a la mejor ciudad del mundo, que es Santiago de Compostela. Muchas gracias. Gracias además por ajustarte al tiempo y además yo tengo que decir que cuando veo este compromiso desde la perspectiva de los profesionales, creo que también nos da esperanza, ¿no? Pero también apunta en el camino que hay que seguir haciendo, ¿no? Que es informar a los propios profesionales sobre el hecho de que el biosimilar es una alternativa de calidad también, ¿no? Para los pacientes. Ahora vamos a darle la palabra a Ana Sánchez, que es responsable de la Organización de Consumidores y Usuarios de OCU en el ámbito de la salud y que también nos va a dar la perspectiva que desde una organización de consumidores y usuarios es conveniente tener en cuenta. Cuando quieras, bueno, cuando puedas, Ana, así está tu presentación. Ya sabe, Ana, que tiene ella la presión del tiempo. Ella tiene la presión del tiempo. Cuando quiera. Bueno, la presentación acompaña y quería mostrar alguna imagen de lo que quiero explicar, pero básicamente quería en 30 segundos explicar OCU, porque es que hace OCU aquí, pues quería explicar que OCU es una organización de consumidores privada que se financia de las cuotas de sus socios, que sus socios son consumidores finales o familias. Y bueno, en nuestra página web... Sigue hablando. Es tratar de poner aquí, ¿no? A ver si damos con la tecla. Sí, aquí. En nuestra página web tenemos la memoria en donde si quieren pueden acceder a... No, esto no es. Sí. ¿Cómo es el modo de presentación? Bueno, en cuanto a OCU, eso, ¿no? Que es una organización y que tenemos un equipo especializado en salud. Sí, se ve bien. Especializado en salud, que trabajamos pues, por defender derechos y obligaciones de consumidores y usuarios en el ámbito de salud, y publicamos una revista, OCU Salud, que llega a 100.000 hogares en España. Entonces, esto es lo que pretendía aquí en esta presentación de la memoria, en donde, ya digo, para más detalles, en nuestra página web encontrarán más detalles de lo que es OCU. Centrándose en las campañas de divulgación y campañas formativas para pacientes y para toda la sociedad, que aquí quería insistir en que es verdad que los pacientes, se ha hablado mucho esta mañana de los pacientes, pero en el tema de los biosimilares es muy importante también la implicación de toda la sociedad, por lo que los biosimilares aportan al Sistema Nacional de Salud y a los recursos que tienen para toda la sociedad. La clave está en la información comprensible, transparente y coordinada de todo lo que se sabe de medicamentos biosimilares. Biosim publica una guía de biosimilares dirigida a pacientes, en donde hay un documento valiosísimo como base para difundir esta información, ¿no? Quería mostrar dos ejemplos, uno de la propia guía, en donde de forma muy pedagógica y muy sencilla, accesible y para todos los públicos, se explica lo que es un medicamento biosimilar. Y también en la parte inferior se muestran también otros ejemplos de, por ejemplo, el Gobierno australiano, el Departamento de Salud de Australia, en donde tiene un montón de documentación para pacientes, para diferentes asociaciones de pacientes, para consumidores generales, que también pueden servir de inspiración
para las campañas de divulgación. Esto en cuanto a la información comprensible. Y en cuanto al tema de que se entienda, de que llegue al público al que va dirigida, mencionar los tests de legibilidad que se utilizan a veces o que no se explotan lo suficiente como para asegurar que el documento que se prepara realmente está adaptado al público al que va dirigido, ¿no? Entonces, los test de legibilidad, igual que se hacen en prospectos o que se pueden hacer en todo tipo de documentos, es importante verificar que lo que se dice realmente se entiende como lo que queremos transmitir. El siguiente pilar, hemos dicho que era información comprensible, información transparente. En este punto me quería detener un poco más, ya que la información transparente es vital en general en la atención sanitaria y en los sistemas sanitarios de salud, ya que identifica áreas de mejora y, por tanto, permite la mejora de los sistemas, también permite la optimización de los recursos y al fin y al cabo, aumenta la satisfacción del usuario, gracias a una política transparente de datos. Aquí en la mesa se ha mencionado varias veces los datos que a veces se atascan o que son esenciales, ¿no? Y los datos son importantes, pero son importantes publicarlos de una manera con indicadores estandarizados que permitan la comparación, ya que hay veces que en España, por ejemplo, hay mucha diferencia entre lo que se publica a nivel autonómico, a nivel provincial e incluso hospitalario, pero luego esos datos, cada uno se refiere a diferentes o recoge diferentes interpretaciones y no son comparables, con lo cual hay veces que son un peligro el manejo de datos que no saben realmente a qué van dirigidos. Por lo tanto, nosotros, volviendo a los medicamentos biosimilares, apostamos por el uso, por los indicadores estandarizados y comparables del uso de biosimilares y también de la publicación del gasto sanitario y la eficiencia que aportan al Sistema Nacional de Salud. Aquí mostraba algunos ejemplos que hemos publicado, esto referido a los genéricos, que de lo que 20 años de genéricos en España, lo que suponen de ahorro, ¿no? 20.000 millones de euros de ahorro. Esos 20.000 millones de euros, comparados con los presupuestos autonómicos, pues es una cifra muy importante. Y luego también hacíamos el ejercicio con dos moléculas, por ejemplo, el omeprazol o la simvastatina, lo que supone en cuanto a lo que se ahorra en lo que se puede invertir. Pues lo que se ha ahorrado de omeprazol se puede invertir en 44.000 trasplantes de riñón, o 21 millones de consultas bucosanitarias, o 18 millones de sesiones de fisioterapia. Este tipo de ejercicio es muy interesante ya no solo para el paciente, sino para toda la sociedad, explicar lo que supone la introducción de los biosimilares, o genéricos en este caso, para el sistema público de salud. Y es verdad que eso es aplicable aquí en genéricos, pero sería aplicable igualmente para los biosimilares. Y es un dato que yo creo que tenemos que trabajar más para concienciar y para explicar que cuando vas a la farmacia el omeprazol vale lo mismo el genérico que el de marca original, ahí valen lo mismo, pero el papel del genérico ha supuesto este acceso a nuevos servicios. Y como tercer pilar y último pilar, la información coordinada entre todos los agentes de la sociedad. Es verdad que uno de los problemas que existen es que hay veces que hay campañas divulgativas, pero luego vas al médico y el médico te dice otra cosa de la que estás oyendo en esas campañas, ¿no? Entonces, aquí también ponía el ejemplo de la campaña del Ministerio de Sanidad y también la campaña de la Asociación de AESEC, de la Asociación de Genéricos, para concienciar sobre la importancia de genéricos y biosimilares, no solo para el paciente que los necesita, sino para la sociedad y la solidaridad del sistema público de salud. Esto es simplemente decir, pues esto en genéricos y en biosimilares pues debería haber una campaña importante con todos los agentes implicados, administraciones central, locales, regionales, con el mismo mensaje, sociedades científicas y todos los agentes implicados. Las campañas divulgativas son importantes porque los pacientes tienen derecho a recibir información comprensible, transparente y coordinada, que sea información con garantías de calidad y de independencia.
y en ello deben estar implicados administraciones, escuelas de salud, por supuesto organizaciones de pacientes, sociedades científicas y organizaciones de consumidores que tienen el aspecto más social o del impacto de estos medicamentos. Y por último, bueno, aquí en cuanto a la formación, nosotros como Organización de Consumidores tenemos la misión de formar a consumidores, a la población general, y en nuestras publicaciones publicamos información sobre los biosimilares y lo que suponen tanto para el paciente como para toda la sociedad. Esto simplemente era un ejemplo de lo que nosotros en nuestro ámbito hacemos, ¿no? Y ya para terminar, el éxito de las campañas de divulgación depende de una apuesta decidida de las administraciones, ya que son ellas las que tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a los medicamentos y también de gestionar los recursos públicos, con lo cual es esencial ese convencimiento y decisión de las administraciones a todos los niveles para transmitir estos mensajes a la población. Y las campañas de formación son muy importantes, son esenciales en las escuelas de salud, pero es necesario también la formación de los profesionales, ya que previamente a la formación de los pacientes debe haber una apuesta por la formación de los profesionales con garantías de calidad e independencia, ya que el paciente finalmente lo que quiere es tener medicamentos eficaces y seguros y, sobre todo, accesibles. Y aquí los medicamentos biosimilares tienen un papel esencial. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Ana, por tu intervención y tu visión desde la perspectiva de los usuarios. Yo creo que la mesa ha cubierto todas las expectativas. Se han dejado encima de la mesa reflexiones y propuestas de enorme interés. Y ahora procede el descanso, donde también puede haber el momento del intercambio de puntos de vista entre las personas que están aquí. Quiero reiterar la gratitud a Biosim por invitarnos, fundamentalmente por la aportación que han hecho las personas que han formado parte de esta mesa, y animarles a seguir trabajando en la línea que uno y otro están planteando, que sí que veo un objetivo común, que es impulsar la disponibilidad de estos medicamentos, el hacerlo con el mayor rigor posible y, sobre todo, tratar de ayudar a que los pacientes accedan y que el sistema sanitario pueda seguir mejorando a través de estrategias de calidad y eficiencia que son muy importantes en los momentos que vivimos. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Tú has sido una estrella.